para que los ponentes puedan responder. Bueno, y justamente para complementar estas discusiones sobre los roles dados a la mujer, particularmente en América Latina, me permito presentar mi trabajo. Muy bien. Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Junuen Mandujano. Soy profesora investigadora en la UACJ y tengo un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios culturales y japoneses. A continuación, presentaré los resultados de una investigación exploratoria acerca de la elección Child Free en México, complementando un poco lo que nos presentaban ahorita la doctora Marta y la doctora Isabel, ¿no? De esas cuestiones de maternidad, que es como un rol dado a la mujer. En esta investigación indago particularmente el impacto que han tenido los estigmas que se les imponen socialmente a las personas que deciden rechazar la maternidad o paternidad. Luego de extraer las cualidades y roles normativos de la masculinidad y feminidad de los discursos hegemónicos en la sociedad mexicana particularmente, y a partir del análisis interpretativo de encuestas en línea y entrevistas a profundidad, voy a trabajar las narrativas que emplearon las personas identificadas a sí mismas como child free para rechazar esos estigmas y para defender su decisión. Muy bien. La elección child free o libre de hijas, hijos, es un fenómeno que está relacionado con la deconstrucción de la heteronormatividad de género y los cambios en las trayectorias de vida propios de las sociedades contemporáneas. Ser child free implica la renuncia personal y voluntaria a la maternidad o paternidad. Aquí elegí justamente este término porque es el término con el que se identifican la mayoría de las personas que deciden no ser padres o madres y porque hace esa distinción con los childless, es decir, las personas que desean ser padres o madres, pero no pueden conseguirlo por X o Y razón. El objetivo de mi investigación entonces fue explorar a partir de encuestas y entrevistas a profundidad las formas en las cuales en una sociedad patriarcal y pronatalista como la mexicana, las personas se enfrentan estos estigmas que se les imponen y cómo negocian con los discursos hegemónicos de género para construirse narrativamente. Entonces es importante recalcar que se va a estar hablando de una elección personal, tampoco de un movimiento antinatalista. O sea, no es como que todas estas personas estén en contra de las personas que tienen hijos, no, es simplemente los que deciden para sí mismos no tenerlos. La fecundidad, pues es sin duda un tema de importancia para la supervivencia y el desarrollo de las sociedades. Ahorita también la doctora Marta Estela nos compartió un poco de la teorización al respecto, ¿no? Tanto un desborde como una contracción en exceso de la tasa de fecundidad, pues tiene impacto en distintos ámbitos, eso es indudable. Y como tal, la reproducción ha sido una de las principales funciones biológicas humanas que los estados han manipulado a través de políticas que incluyen tanto medidas médicas como campañas ideológicas diseminadas a través de escuelas, iglesia, medios de comunicación, instancias gubernamentales, ya sea para contraerla o para ampliarla. Debido a que la tasa de fecundidad de reemplazo ha sido determinada por los demógrafos en 2.1 hijos por mujer, los discursos hegemónicos mantienen naturalizadas la maternidad y la paternidad, poniéndolas como funciones esenciales de los individuos para que continúen siendo primordiales en la construcción identitaria de las personas. Así, en las sociedades contemporáneas, la adultez y la identidad de género siguen estando muy ligadas a la reproducción y al ejercicio de los roles de madre o padre, interfiriendo en la construcción positiva del individuo que decide o se ve en la circunstancia de no cumplir con ese papel. En sociedades con una cultura pronatalista, las personas que no cumplen con esa expectativa de reproducirse son propensas a sufrir estigmas sociales y suelen ser percibidos como una amenaza para la sociedad, despertando a veces hasta furia moral y una condena desde los discursos hegemónicos.
Y ante esto, pues las personas child free deben constantemente negociar con esos discursos para rechazar esos estigmas y reforzar su construcción identitaria. Esta investigación partió de un enfoque cualitativo apoyado en la recolección de narrativas personales y el análisis interpretativo de las mismas. La recolección de información se llevó a cabo en dos etapas. Primero, en abril de 2020 se realizó una encuesta en línea en 3 grupos de Facebook identificados como Child Free, en español, y en donde había una mayoría de mexicanas y mexicanos, y se buscó explorar las tendencias etarias, de orientación sexual, de crianza e ideología religiosa, así como de experiencias y razones que llevaron a su decisión de renunciar a la maternidad o paternidad. Se solicitó que quienes respondieran la encuesta pues fueran personas mexicanas mayores de edad, identificadas como child free. Se obtuvieron un total de 168 respuestas y a partir de estas se identificaron a 16 informantes, 8 mujeres y 8 varones, para realizar entrevistas a profundidad que permitieran la recolección de sus narrativas individuales en extenso. Debido a que se trató de un estudio exploratorio, se siguió un muestreo de caso crítico, seleccionando a quienes a partir de las respuestas de la encuesta podían proveer información relevante para responder las preguntas de investigación. De acuerdo con la información recabada, las razones detrás de la decisión de no reproducirse cayeron en las siguientes categorías. Por un lado, la violencia y pobreza estructural del país. Por otro, la crisis ambiental y la sobrepoblación mundial. Por otro, el no contar con los medios económicos o el tiempo para criar a un ser humano. Por otro, el no tener gusto o paciencia con los niños. Eh, y asimismo, considerar que por condiciones propias, muy personales, como el hecho de no ser heterosexual o de tener enfermedades hereditarias o otras circunstancias, sus hijas o hijos podrían sufrir estigmas o dificultades y pues no querían pasar eh, esas dificultades propias a otras personas, ¿no? Cabe destacar que la mayoría de las personas dieron más de una de estas razones. Eh, Pero bueno, dentro de la sociedad mexicana contemporánea, el procrear y asumir el rol de madre-padre se promueve como algo natural, y entonces, al ser uno de los principios marcadores tanto de la adultez normativa como de la masculinidad y la feminidad hegemónica, pues esto va creando estigmas para los que no lo cumplen, ¿no? Es lo que comentábamos. Eh, a través de todo lo anterior, pues estos estigmas se imponen a las personas child free, y los más relevantes que se identificaron de acuerdo a las experiencias de estas personas son el estigma de la inmadurez, el estigma del egoísmo, el estigma del desconocimiento del amor y el de tener algo esencialmente mal. Algo está mal contigo porque no quieres tener hijos. A continuación voy a presentar el análisis a partir de estos estigmas recurrentes. Primeramente, la decisión de no tener hijos parece ser relativamente respetada por la sociedad mexicana mientras se trate de personas jóvenes, y esta categoría de jóvenes muy ambigua, ¿no? Pero bueno, conforme una persona va dejando esa ambigua barrera de la juventud, las presiones y los cuestionamientos, las críticas, comienzan a aparecer constantemente, ligando la decisión de no tener hijos a inmadurez o a egoísmo, que, que parecen permitirse y justificarse cuando uno es joven, pero que resultan indeseables en la etapa de adultez plena. Entonces, el estigma de la inmadurez parece tener su mayor impacto en los ámbitos laborales y profesionales en el caso de los varones, y en el ámbito personal en el caso de las mujeres. Uno de los informantes varones dijo no ser considerado, por ejemplo, para un ascenso que buscaba en su trabajo, por ser visto como una persona informal y de fácil movilidad. Aparentemente, sus jefes consideraban que porque no tenía hijos, pues en cualquier momento puede dejar el trabajo, y eso no les convenía para alguien que quisieran tener con mayor responsabilidad en un puesto, ¿no? Otro informante, también varón, dijo que sus colegas le hacían comentarios sobre cómo sus logros profesionales se debían solo a que no tenía hijos y por tanto podía descansar y rendir mejor en el trabajo. Es decir, aquí era como que, pues si tú no tienes hijos, pues claro, te puedes dedicar solamente a trabajar y por eso te va bien, descalificando un poco su ímpetu o sus cualidades en su desarrollo profesional.
Otro más externó que en su trabajo menospreciaban su vida personal porque si no tenía hijos, implicaba que no tenía nada importante que hacer fuera del trabajo. Varios se quejaron de no recibir ciertos bonos o aumentos salariales que sus compañeros con hijos sí recibían, independientemente de su desempeño. Es interesante que este estigma de inmadurez en los varones suele ir ligado también a un estigma de no ser heterosexual, lo cual en conjunto pues tiene un impacto más negativo hacia ellos debido a que en México pues aún domina ese rechazo a las diversidades sexuales. Un informante en entrevista a profundidad lo expresó de la siguiente manera y voy a citar sus palabras. Entre compañeros de trabajo y jefes siempre ha habido un juicio a mi sexualidad porque no tengo hijos, incluso aunque estoy casado. Bromean diciendo que si es pantalla, que porque tengo ya 8 años casado y nada de hijos. Cierro la cita. Aún así, los hombres child free rechazan el estigma y se afirman como maduros y responsables, aunque eso luego les genera otras consecuencias poco deseables. Uno de ellos dijo, abro cita, mira, yo siempre he trabajado muy duro y me harté de la discriminación siendo empleado, por eso puse mi propio negocio y me va muy bien. Cierro cita. Este exceso de trabajo por un menosprecio a la vida y al tiempo privado de las personas que no tienen hijos, así como la falta de ciertos beneficios laborales, es algo que las mujeres también enfrentan, aunque no va relacionado con el estigma de inmadurez, pues contrario a los varones, el estereotipo de las mujeres child free es que son muy dedicadas a su trabajo. Por ello, el estigma tiene más efectos en su vida privada. Una informante lo expuso de la siguiente manera, y lo cito con sus palabras. Pues ya sabes, siempre cargan la mano a las que no tenemos hijos. Creo que es discriminación porque a las señoras les dan permiso de salir cualquier cantidad de veces y faltar que porque el niño está enfermo, que porque el festival de no sé qué, etcétera. Y claro, ni hablemos de los beneficios que tienen que nosotras no. Cierro cita. En México, las mujeres que rechazan la maternidad no solo enfrentan dificultades en el contexto social y familiar, sino que también tienen que enfrentar restricciones al momento de elegir sobre sus propios cuerpos y salud reproductiva debido a este estigma de inmadurez. Un informante ha intentado que le realicen un procedimiento de esterilización, la salpingoclasia, desde que tenía 22 años. Los diversos ginecólogos a los que ha solicitado el procedimiento en diferentes momentos de su vida se lo han negado argumentando ya sea su juventud, que no tiene al menos un hijo o que no tiene un marido que le dé permiso. Ella, ya habiendo superado los 35 años, que le pusieron como pretexto la primera vez, expresó su frustración con las siguientes palabras. Ni siquiera cuando quieres puedes porque necesitas permiso de un marido que ni siquiera tienes. Las distintas informantes que expresaron haber intentado hacerse un procedimiento definitivo para no embarazarse, independientemente de su edad, tuvieron los mismos problemas y recibieron el mismo tipo de argumentos relacionados con su juventud y la posibilidad de que cambiaran de opinión cuando encontraran pareja, lo que lleva implícito el estigma de inmadurez y de una supuesta incapacidad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y sobre su trayectoria de vida ante la idea de que el amor pudiera hacerla cambiar de opinión. Otra de las formas del estigma del desconocimiento del amor es cuando se une al del egoísmo, en un mito de que el verdadero amor desinteresado se conoce solo a través de la maternidad o la paternidad. Sin embargo, aunque fue mencionado casualmente por un par de informantes varones, no pareció causarles mayores problemas. En cambio, en las mujeres sí fue un tema recurrente en sus narrativas. Las mujeres child free son acusadas principalmente por familiares y amistades cercanas de ser incapaces de amar desinteresadamente. En este sentido, sobre todo aquellas que tienen mascotas o que cuidan a familiares, dicen sentir que sus sentimientos y su capacidad de entrega o de cuidado desinteresado son minimizados por las personas que les hacen esos comentarios, ¿no? O sea, como que si no cuidas a un hijo o una hija, entonces no vale lo suficiente, no eres suficientemente desapegada. Finalmente está el estigma de tener algo esencialmente mal, como para rechazar la maternidad y paternidad. En este estigma, que es común a hombres y mujeres, destacó por un lado la hipótesis de traumas de la infancia que se achacan a una supuesta falta de modelos maternales o paternales adecuados, a que sufrieron la ruptura de su familia o incluso abuso físico cuando eran niños.
En general, las personas child free perciben el estigma de tener algo mal, de que la gente incluso los percibe hasta como sociópatas, pero están convencidas de que su decisión no las vuelve ni malas ni antinaturales. Contrario a estos estigmas, tanto en las encuestas como en las entrevistas a profundidad, las razones para no tener hijos fueron claramente identificadas y razonadas, teniendo en mente no solo el bienestar propio, sino la dificultad que en el mundo contemporáneo implica conseguir estabilidad y felicidad para un hijo o hija hipotéticos. Finalmente, a través de las respuestas de entrevistas a profundidad y encuestas, se identificaron tendencias acerca de estas personas y cabe resaltar que no se busca hacer generalizaciones, puesto que no se partió de una muestra representativa. Aún así, se encontraron características que pues pueden ir contribuyendo a construir un perfil de las personas child free en México. El 70.8% de las personas que respondió, correspondió a personas mayores de 29 años, lo cual implica una edad adulta plena en la cual los individuos se han enfrentado ya a diferentes experiencias, en contraposición a ese estigma de inmadurez que se mencionaba, ¿no? Este porcentaje indica que el ser child free no es una etapa propia de la juventud, no es algo que se te vaya a pasar con el tiempo, ni cuando vayas a enamorarte de verdad, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con un reloj biológico. Por el contrario, es una decisión pensada y reiterada en la adultez plena. El 77.4% de quienes respondieron fueron mujeres. A partir del análisis de la información de las encuestas, se detectaron 3 motivos por los cuales hubo tanta disparidad con respecto a los varones participantes. El primero, sencillamente porque la participación de las mujeres en los grupos en donde se distribuyó la encuesta, pues, es mayor, y esto está ligado a los otros 2, el que son más mujeres las que están haciendo la elección consciente y definitiva de no tener hijos, y como se vio en la sección anterior, que las mujeres mexicanas enfrentan más estigmas que los hombres por su decisión, por lo que buscan crear una comunidad y desahogarse con personas que comparten su punto de vista. En cuanto a la orientación sexual, las y los participantes se identificaron de la siguiente manera. 82.7% dijeron ser heterosexuales, 8.3% bisexuales, 5.4% homosexuales, 1.2% asexuales, 1.2% otra orientación y otro 1.2% prefirió no responder. El 53% declaró tener una relación romántico-afectiva en ese momento. Estos números pues retan también eh, los otros estigmas que se les suelen imponer a las personas child free en México, como el hecho de no ser heterosexual o de no ser capaz de conseguir parejas, ¿no? Como se puede observar, la elección de no tener hijos no tiene relación alguna con las preferencias sexuales, ni con el deseo, la habilidad, la posibilidad de conseguir pareja. Por el contrario, de acuerdo con lo expresado por la mayoría en las encuestas y entrevistas, el estar en pareja es un deseo común. La mayoría no descarta esa posibilidad o ese deseo, y es una experiencia que prácticamente todos y todas habían tenido. Por otro lado, consistente con estudios sobre personas child free en otras partes del mundo, el 96% de los encuestados y encuestadas vive en una zona urbana en México y el 93.4% dijo tener estudios de licenciatura o posgrado. Es decir, puede advertirse una tendencia mayor entre las personas con mayor nivel educativo a elegir no convertirse en padre o madre. De acuerdo con el análisis, puede argumentarse que conforme tienen acceso a más educación, las personas tienden a cuestionarse más los discursos hegemónicos y los roles tradicionales, y aunque siguen sufriendo los estigmas, también desarrollan la habilidad para desafiarlos e ir encontrando la forma de construirse coherentemente fuera de esos roles. Asimismo, el 83.3% respondió tener empleo, negocio propio, el 12.5% dedicarse a estudiar de tiempo completo y solo el 4.2% dijo ser desempleado. Esto es relevante puesto que en las encuestas y entrevistas fue reiterado el comentario de que la situación económica relativamente estable que habían conseguido se vería amenazada en caso de tener hijos,
argumentando que los costos asociados a la manutención y crianza, pues los llevarían a un estrato económico más precario del actual y eso también impactaría la calidad de vida de estos hijos hipotéticos. En otras palabras, estas personas analizan de forma práctica y realista su capacidad de proveer lo necesario por los años que implica crear a un ser humano, contrario a ese estigma de egoísmo que se les suele imponer. Y ya para concluir, en los casos analizados aquí, los informantes reforzaron narrativamente su decisión e identidad, deconstruyendo los estigmas a partir de sus experiencias. Estas personas child free mexicanas tienen claramente identificadas las razones por las que no quieren tener hijos. No obstante, mientras las ideologías dominantes y los discursos mediáticos continúen colocando a la maternidad y la paternidad como transiciones naturales hacia la adultez, y a las personas child free como parte de un movimiento en contra de la humanidad, los individuos que no siguen dichas trayectorias pueden experimentar conflictos al momento de construirse a sí mismos de una forma positiva. Por otro lado, consistente con los estudios previos enfocados en mujeres child free alrededor del mundo, las informantes tuvieron que enfrentar más estigmas que los varones. En la sociedad mexicana, como sigue dominando esta idea de que es natural que la mujer sienta la necesidad y el deseo de convertirse en madre, pues no tener un hijo o no querer tener hijos es visto como una imposibilidad de realizarse como mujer. Y además rechazar la maternidad se considera generalmente como una expresión de egoísmo, inmadurez, etcétera, ¿no? Bajo la preeminencia de este discurso, pues las mujeres que deciden no ser madres son socialmente cuestionadas acerca de su normalidad y enfrentan presiones tanto en círculos privados como laborales. Y bueno, con esto concluyo esta presentación y abrimos la mesa a las preguntas y comentarios de las